Capítulo 3. El campo comunal de Horsell. Encontré un grupo de unas 20 personas que rodeaba el enorme pozo en el cual rebosaba el cilindro. Ya se había descrito el aspecto de aquel cuerpo colosal que resultó en el suelo del césped y la tierra que lo rodeaba. Parecía charqueados de una explosión súbita. Sin ninguna duda se hubiese producido una llamada de la fuerza del impacto de Horsley, ni los había cubierto. Podían nada ni el momento fueran a desayunar en casa del primero, que había de 4 a 5 muchachos sentados en el borde del pozo. Todos ellos se divertían arrojando piedras, ginestral, masa en el punto final de la diversión, y después de explicarles de qué trataba, se pusieron a jugar la mancha corriendo entre los curiosos. En el cuerpo de las personas mayores había par de ciclistas, un jardinero que solía trabajar en casa, una niña con una bebé en brazos, el carnicero Greer y su hijo de 2 o 3 holgazones que se habían acostumbrado por la estación que se había poco a poco. En aquellos días el pueblo de inglés poseía unos conocimientos muy fugaces sobre la gastronomía. Casi todos ellos miraban en silencio extremos del chalteo del cilindro que se estaba en aquel tiempo. Me figuró sentir desengañados al parecer una pila de cadáveres engastados. Algunos fueron mientras hallaba que yo había llegado en otros. Entre los pozos que se habían agitado, momentos de los pies eran ébites con las tapas que podía arrojar. Solo entonces, cuando parecía entonces el objeto que de cual manera el extraño que era, a la primera vista no resultaba muy interesante. Un carro tumbado, un árbol derritado. Era necesario poseer cierta medida del estudio científico, parecer escana de siniestres. El óxido común, que tal metal oscuro amarillo redondeaba sobre la abertura tapa, tenía matriz poco familiar. El término extraterrestre no tenía significado alguno para la mayoría de los mirones. Al mismo tiempo que se había cargado perfectamente, el temblor del gas oxidó y se infectó. Era necesario poseer cierta medida de la educación científica. Al mismo tiempo me había cargado perfectamente de que aquel objeto que había llegado desde el Marte, pero que ahí posiblemente serían vivos. Pensé que la tapa descubierta automáticamente, a pesar de las afirmaciones de Hobbes, la teoría que había en los habitantes en Marte, comenzó a perder la posibilidad de que el cilindro convirtiera algún por escrito, y sabía enseguida, imaginé la difícil que sería la traducción, para preguntarme si luego de las monedas, dentro de otras cosas por el estilo. No obstante, me dijo que era demasiado prospotos a sentir. Ocurrió nada, regresó en mi cara de Murphy, pero muy bien difícil a ponerme. No obstante, perdió el sorprendido a Londres con titulares como: recibe un mensaje de Marte, extraordinaria noticia de Murphy. Además, el diagrama de la Sociedad Astrónoma, que se había demasiado la atención. Todos los accededores del reino que habían medida docena de noches de estacionamiento parados en el camino cerca de Arrastales, cuyo aspecto un poco intimidante. Cantidad de personas que se habían destruido, matado o múltiples de considerable. Hacía mucho calor, se veía en el cielo, no soplaba más que la leve brisa. La única sombra proyectada en el suelo era la de los escasos pinos que se habían explicado del fuego de los fresos, pero el terreno lleno de extendientes hasta Osterwich estaba emigrado sobre las cansadas a diversa de la vista del mismo en base del humo de pequeñas buletas. Un comerciante emprendedor había enviado un grupo construido por medianoche de hombres que estaban en Horsley, ruido que según sus puestos de Hall, el astrónomo considerado real, con varios obreros que partían de palas y picos alrededor de su voz, se hallaban de pie en la aspiración o algo irritable una gran parte del cilindro que estaba descubierto, aunque el extremo interior se encontraba bajo el punto de Horby del señor del castillo. Agregó la multitud
Agregó la multitud de despreciar a los muchachos de la dificultad de los trabajos exclusivos. Deseaba colorar la barriga de la gente que se moviera a distancia. Me dijo que cuando se solía un ruido preferente del ruido del casco, pero aquellos obreros no habían podido desarrollar la tapa, ya que no mostraba protuberancia ni algún movimiento. Las paredes del cilindro parecían extraordinariamente gruesas y posible eran los sonidos que olían en la fuerte de los gritos, los golpes muy fuertes procedentes del interior. Me alegro de hacerle el favor que podían ganando de dicho de los espectadores vigilados, excepto el proyector. Londres no esperaba lo que llegaría de Londres de los 6 y en Eches. En el capítulo 4 se abre el cilindro, se ponía ya el sol y volvió en el campo y varios grupos de amistados llegaban a la superficie y una de 2 personas regresaban contra el cilindro. Eran quizás 18 personas. Oía voces, movimientos y la lucha alrededor de la destinación que se habían imaginado cosas raras. Al acercándome la voz de chistes, atrás, atrás, muchacho, adelante, corre hacia mí. Estaba moviendo gloriosamente y todos moviéndose, mujeres, niños, entre otros. Se había caído el pozo, gritó alguien. Atrás exclamó varios. Los muchachos, se perdió el tanto. Aproveché la oportunidad de abrirme paso a los cabazos. Todos parecían muy excitados, y oí el cilindro procedente del pozo.